Vamos a hablar también de violencia, lo presentaba Luis Rosales al principio del programa, este atentado que sufrió el escritor hindú Salman Rushdie, autor de Los versos satánicos, un libro maldito para el sector más fundamentalista del Islam en Irán. Y está con nosotros el imán Marwan Gil. Marwan Gil lo ven ustedes, es muy joven, tiene 32 años, nació en Alemania, pero su familia es de origen pakistaní. Y es imán de una mezquita en la zona de Palermo, no la enorme esa que está al lado de la zona del shopping y supermercado, sino otra que está más metida en la barriada de Palermo. Gracias, Marwan, por estar acá. También estamos consternados por esta información donde hay una condena a muerte llamada fatwa, que ahora nos explicarás de qué se trata, que permanece desde 1988 hasta acá, y hoy un chico de 23 años con un cuchillo se va hacia un escritor y le corta varias veces el cuello. Sí, en primer lugar quiero expresar como musulmán mi condena hacia este hecho violento, y creo que cualquier musulmán en ese momento tiene que tomar esa postura, porque Islam literalmente en árabe significa paz, y el Islam protege la santidad de cada vida, de cada ser humano, y acá hablo sin distinción de su religión, su etnia, su pensamiento político. Hay que defender a cada vida humana hasta tal punto que el Corán enseña: quien mata una vida es como si hubiera matado a toda la humanidad. Y quien salva una vida es como si hubiera salvado a toda la humanidad. Ahora tu pregunta sobre fatwa. Fatwa es un término islámico y se refiere a un decreto, a un anuncio que se basa en la teología islámica. Y cuando hablamos del Islam... Vos sos teólogo. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de una fatwa, se basa en las fuentes de la religión islam, que es el libro sagrado, el sagrado Corán, que es el libro sagrado para los musulmanes, la tradición del profeta Mohammed, la paz sea con él, muchas veces mal dicho como Mahoma acá, pero en realidad es Mohammed, y luego la última fuente son sus expresiones, sus dichos. Pero lo que es importante en ese sentido, porque no era solamente Khomeini, claro. Fatwa ¿es una condena a muerte? No. Una fatwa es cualquier anuncio, cualquier conclusión, cualquier decreto que se basa en las enseñanzas del Islam. Puede ahora empezar hasta cómo vestirse, cómo ayunar, cómo rezar, cómo leer el Corán. ¿Sí? Entonces, es como un mandamiento. Exactamente. Y ahora lo que es la parte más interesante, incluso una falacia, que en aquel momento no solamente Khomeini, que era el líder religioso del Estado Islámico de Irán, pero sino que incluso otros eruditos, líderes islámicos, habían emitido una fatwa contra Salman Rushdie por su libro, Los versículos satánicos. Pero lo que es interesante, que según las propias fuentes del Islam, no existe ningún castigo por blasfemia. Entonces, esa fatwa en sí era una contradicción con las enseñanzas, con las propias fuentes del Islam. Pero la fatwa, ¿qué mandamiento concreto daba sobre esta cuestión? ¿O es un exceso de mandamiento lo que hizo Khomeini al decir esta fatwa tiene que terminar en la muerte de esta persona? Exacto. En ese momento sí, Khomeini exigía la pena capital para Salman Rushdie, pero no solamente él, sino que también otros gobiernos, otros grupos musulmanes exigían la pena capital, incluso pusieron una recompensa para cualquier persona que lo mate. Pero lo que es importante recalcar que la fatwa es cualquier anuncio, cualquier decreto. Ahora, imán, en el caso de este caso particular, ¿la fatwa le permitía a cualquier musulmán, le exigía a cualquier musulmán, un musulmán cualquiera en el mundo, como este joven, frente a ese decreto del Ayatollah Khomeini de Irán, tenía que actuar, podía quedarse, si lo veía a Rushdie? No, incluso yo diría que una fatwa de un erudito no tiene ninguna autenticidad para un musulmán, porque un musulmán debe siempre basarse su conducta en las propias fuentes del Islam, porque una fatwa es más una interpretación de un erudito o de cualquier persona. Pero ahora la parte interesante es, y hay que prestar ahí atención como musulmán, que hay muchas fatwas de varios eruditos, supuestamente, que en realidad contradicen a sus enseñanzas. Y eso es también el caso que fue con Khomeini, con también otros eruditos, que declararon una fatwa contra Rushdie que contradice a la religión del Islam. Sería inválida porque
está llamando a matar a una persona. Exactamente, que es una contradicción a la esencia del Islam. Ahora, pobre Rushdie, porque no era cualquier erudito, era el Ayatollah Khomeini, líder absoluto de millones de personas en el Irán. Y muchos de sus seguidores con mucho fanatismo. Son los que protagonizaron la revolución islámica, derrocaron al Shah de Irán, echaron a Estados Unidos, tomaron la embajada de Estados Unidos en Teherán, etcétera, etcétera, etcétera. Ese grupo de gente era tener en contra de eso, por más que estuviera equivocado. Pobre Rushdie. Yendo a eso que vos decís, y viéndolo tan joven a Marwan como Imán. Imán, nos contaba él fuera de cámara, a ver, es como un obispo en la Iglesia Católica, un rabino en la religión judía, muy joven, tiene 32 años. El tratamiento de los jóvenes islámicos, o sea, que profesan la religión islámica, merece un esfuerzo particular porque parece ser una población los más jóvenes, una población más permeable a este tipo de posiciones fanáticas al punto de o convertirse en un hombre bomba o agarrar un cuchillo y cumplir con esta supuesta fatua y tratar de matar a una persona. Vos sos un joven musulmán y ahora sos un responsable de jóvenes musulmanes. ¿Hay un tratamiento especial ahí sobre esta población? Totalmente, y creo que incluso no es solamente el caso de Salman Rushdie, es lamentablemente, como un mundo musulmán, estamos atravesando por ese problema del fundamentalismo, de extremismo. Acuerdo también incluso el caso de Charlie Hebdo, la revista francesa, el caso de Asia Bibi en Pakistán, que también fue acusada por blasfemia. Y hay que entender que... Claro, la blasfemia, la herejía en ese momento fue caricaturizar a Mahoma, Mohamed, que es lo correcto según tu religión. Y lo que nosotros atravesamos en ese momento como mundo musulmán es que se usa el término blasfemia para censurar cualquier cuestionamiento, cualquier oposición, sea incluso académica. Entonces, en nombre de blasfemia, vos censurás a cualquier persona que se opone a tu ideología. Y no pasa, ahora por supuesto está pasando principalmente en el mundo musulmán con esa decadencia, pero si nosotros analizamos a lo largo de la historia, siempre el argumento en nombre de Dios era siempre la herramienta más fácil para manipular a la gente. Y hoy en día, si vos en el mundo musulmán, a tu pregunta, tenés una tasa tan alta de analfabetos, de ignorantes, problemas socioeconómicos, geopolíticos, sin una guía. Entonces ahí sabe el clérigo cómo aprovecharse de esa situación y cómo luego manipular a esos jóvenes. El caldo de cultivo no es solo la juventud, sino que es la pobreza, la falta de instrucción, el enojo, la marginalidad. ¿Esos son los caldos de cultivo de los fundamentalismos? Exactamente, y creo que nosotros como musulmanes necesitamos ese momento de autorreflexión, de autocrítica, porque no es solamente ese ataque que ocurrió hoy, son algunas noticias que nos llegan, nos enteran en el occidente, pero en el mundo musulmán, tristemente, lamentablemente, atentados, actos violentos, terroristas en nombre de blasfemia, en nombre de yihad, siguen ocurriendo casi de manera diaria. Incluso es el caso que un musulmán ataca al otro musulmán supuestamente por blasfemia. En tu práctica como religioso, tuviste que, acá y afuera, porque no hace mucho que estás en la Argentina, ¿cuánto hace que viniste? Hace 5 años. Hace 5 años. ¿Tuviste experiencia de tener que tratar con individuos o poblaciones tendientes a estas actitudes ultra religiosas o hasta llegar a posturas terroristas y tener que hacer cuestiones concretas, en tal caso como qué? Sí, en mi caso incluso también nuestra comunidad, la comunidad musulmana ahmadía, somos también perseguidos en varios países musulmanes y incluso esa fue la razón que mis padres migraron de Pakistán a Alemania y después creo que lo que nos marcó a nosotros como musulmanes, especialmente en el occidente, fue el caso de 11 de septiembre, que fue un antes y un después. Totalmente. Antes el Islam era más un mundo desconocido. Después de 11 de septiembre, lees más en las noticias en relación con Islam, yihad, islamistas, talibán, Al-Qaeda, maltrato de la mujer. Y es siempre como incluso como joven me pasaba incluso, ¿no? Que siempre tenés que justificar a esos grupos militares que tienen una agenda geopolítica, pero como musulmán tenés que siempre justificarlos. Y eso, yo diría en Argentina... Sí, la acción directa de cualquier término contra la cuestión espiritual. Dame un segundo porque tenemos imágenes ahora de último momento donde el FBI está rodeando, nos dicen, la casa del autor de este atentado contra la vida de Salman Rushdie. Así es, se trata de Hadi Matar, un joven de 24 años. Ha trascendido también, Eddie, qué heridas recibió Salman Rushdie. No fueron 15 puñaladas, fueron
fue apuñalado una vez en el cuello y una vez en el abdomen. Dos Ajá. puñaladas. Y sigue siendo en este momento operado. Fue identificado sospechoso y hay una orden de registro y allanamiento en la vivienda. De todos modos está detenido. Seguramente este joven estarán de 24 buscando años. materiales que vean Evidencias. algún tipo de filiación o algún tipo de relación con algún grupo terrorista o fanático. ¿Mm? El moderador del evento, Sí. Henry Rees, cofundador de una organización que ofrece residencia a escritores que enfrentan persecución, mirá qué paradoja, también fue atacado y sufrió una herida leve en la cabeza. Ujú. Ujú. ¿Cuál es tu interpretación? ¿Qué crees que van a encontrar en la casa de este joven? O sea, ¿qué se podría encontrar que lo identifique con qué? Para mí en ese sentido es lo que se encuentra incluso no solamente en su casa, sino que en muchos discursos religiosos, que siempre usar la religión, el Islam, el nombre de Dios, para manipular a los jóvenes. Y en ese sentido interpretar o incluso expresar tu propia ideología, una ideología violenta, muchas veces incluso tan cerrada que incluso apoyan en ese sentido atacar a los propios musulmanes. Y eso es algo muy común que pasa O sea, en que las funcionan con un mezquitas. criterio como de sectas. Exactamente. ¿Qué mensaje le daría usted a la comunidad islámica argentina respecto de estos fundamentalismos? Y creo que en ese sentido es muy importante y recalcar este punto que en el Islam, antes de seguir ciegamente la fatwa de cualquier erudito, de cualquier teólogo, como musulmán hay que volver a sus enseñanzas y reinterpretar, reestudiar las fuentes de su religión. En vez de seguir lo que dice un mullah o un fatwa, ¿sí? Que mates a cualquier persona que se opone a tu religión, hay que ir y estudiar qué dice el Corán, cómo fue el ejemplo de tu profeta. ¿Sí? Y ahí dice el profeta Mohammed, la paz sea con él, para un musulmán es muy importante, primordial tener en cuenta ese mensaje. Él dijo que un musulmán es aquel de cuya mano y lengua otros encuentran paz y protección. Nos estamos yendo, nos faltan pero 15 segundos. Te estás yendo a ver al Papa, a quien no llegaste a conocer como arzobispo acá de Buenos Aires, porque llegaste después de que él ya se fuera a Roma. ¿Estás yendo cuándo? El 5 de septiembre nos invitó para una audiencia para conocer más sobre nuestro trabajo. Porque hay un interreligioso. movimiento ecuménico importante acá en Buenos Aires, ¿no? Con la Iglesia Católica, con las sinagogas, Sí, especialmente hace poco hemos con formado... evangelistas también. Claro, hace poco hemos formado la primera confraternidad judeo-musulmana en Argentina. Imán, muchísimas gracias por haber estado en Para que Sepas. La verdad que muy ilustrativo para poder entender este episodio de locura que se dio hoy en los Estados Unidos.